Nuestro trabajo abarcará desde la Edad Media, siglo IV, siglo XV, hasta el Renacimiento, siglo XV, siglo XVII. Mencionaremos los acontecimientos más importantes que contribuyeron al desarrollo de la ciencia y el pensamiento científico, resaltando los personajes que han dejado marca en la historia, observando cómo evoluciona la medicina en sus inicios. Esperemos que disfrute el video como nosotros disfrutamos al recordar la historia. ¿Sabes qué es la Edad Media? Bueno, es entre los siglos IV y XV. Se caracterizó por el surgimiento del cristianismo y estuvo marcado por una serie de epidemias que favorecieron el retorno de las religiones paganas. Además, en cuanto a la medicina, esta se vio grandemente influenciada por la época. Ahora, hablando un poco de la medicina religiosa cristiana, entre las causas de su surgimiento está el derrumbe de la cultura romana, el sufrimiento constante y el miedo a la muerte por las epidemias antes mencionadas. Y de esta manera, la religión cristiana surgió como una oportunidad de salvación, en donde Cristo era visto como médico de cuerpo y alma. Entre sus recursos terapéuticos estaba el rezo, la unción con aceites sagrados y la curación por el toque de la mano de un santo. Y esto al parecer no era buena idea, porque los cristianos que atendían a los enfermos no les importaba si la enfermedad era contagiosa o no, y por ello no tomaban las precauciones adecuadas. Además, no se preocupaban por conocer las causas de las patologías, y todo se aceptaba porque era voluntad de Dios. Fue a partir de todo esto que surgieron sectas místico-religiosas que afirmaban la necesidad de curar las enfermedades exclusivamente por la fe y la invocación de poderes superiores. Muchos de los primeros médicos cristianos fueron perseguidos y decapitados. Son los que fueron llamados los primeros santos. Además, el culto de los santos formó parte importantísima en la medicina cristiana. Pasando a la medicina en el Imperio Bizantino, esta se desarrolló bajo el poder de la Iglesia Católica, donde la autoridad suprema eran las Sagradas Escrituras, y además el auxiliar a los enfermos era un deber para todos los cristianos. De esta manera nos podemos dar cuenta de las etapas de la medicina, donde primeramente fue mágica, luego religiosa con un tinte empírico, seguido de un gran avance en la Grecia clásica, al convertirse en una práctica racional, en donde la objetividad y la experimentación eran rasgos característicos, para con posterioridad volver a ser una medicina dogmática, en la que la fe estaba por encima de todo, incluyendo la razón y la realidad. Y en esta, la ayuda del enfermo era un signo de caridad, sin la preocupación de tomar las medidas de protección o investigar más sobre las causas y posibles tratamientos, ya que se creía que todo se podía curar con ayuda de Dios. Los nestorianos huyeron de Alejandría en el año 431, acusados de herejía. Huyendo, se refugiaron en distintos lugares como en India o China. Algunos migraron a Fudin-Shapur, la capital de Persia. En ese tiempo, Fudin-Shapur estaba bajo el gobierno del rey Shroes el Bendito. Esta ciudad era considerada como un centro de sabiduría, donde habitaban los mayores intelectuales de Persia, Grecia, Alejandría, China, India e Israel. El grado de sabiduría era tal que después de la muerte del rey en el año 579 y la conquista de Árabe en el año 636, no hubieron daños significativos en la ciudad. Por el contrario, la Universidad de Fudin-Shapur creció y el estudio de la medicina fue el centro principal de la educación médica en el mundo árabe. Los nestorianos se dedicaron a la traducción de muchos libros del clásico griego al sirio, el cual era el idioma oficial de Fudin-Shapur, antes de la conquista árabe. Luego los textos fueron traducidos al árabe. De esa forma todos tenían acceso a los libros. El primer libro en traducirse fue de Hipócrates y Galeno. En el siglo VII se estableció la Academia Hipocrática, la cual fue la mayor institución científica del mundo árabe por más de un siglo. Luego fue reemplazada por la Casa de la Sabiduría en Bagdad. El persa, conocido como Razi, fue el autor del libro Kitab al-Mansuri, que fue traducido como Liber de Medicina ad Almanzore. Este libro trata de toda la teoría y práctica médica conocida hasta entonces. Este texto fue traducido al latín y se convirtió en el principal libro de consulta durante la Edad Media y hasta el siglo XVI.
En el libro se habló de la teoría de Hipócrates y Galeno sobre los humores, que explica el origen de las enfermedades y los tratamientos para lograr el equilibrio humoral. Otro persa que escribió un libro de suma importancia fue el árabe Avicena. Su libro, titulado Canon Medicinae, poseía los conocimientos de Aristóteles y Galeno. Ese libro se conforma de más de 1.000.000 de palabras, que plasman todos los conocimientos de la medicina árabe. Se encontraba dividido en 5 tomos: teoría de la medicina, medicamentos simples, enfermedades locales con tratamiento, enfermedades generales y quirúrgicas, y el último, preparación de medicamentos. Averroes fue otro persa que escribió el libro Liber Universalis de Medicina o Colliget. En este libro se discuten los principios de la medicina sobre la base aristotélica, resaltando los conceptos y puntos donde Aristóteles coincidía con Galeno. Maimónides, discípulo de Averroes, fue un filósofo, teólogo y médico que, a pesar de escribir varios libros populares, destacó sobre todo como un filósofo original que frecuentemente criticaba a Galeno y sostenía puntos de vista contrarios a los libros árabes en la Edad Media tenían una fuerte influencia en el estudio de la medicina, ya que en la Universidad de Tubinga, a finales del siglo XV, en el primer año de estudios médicos, los textos de consulta eran Ars Medica de Galeno y los libros 1 y 2 de Tratado de Fiebre de Avicena. En el segundo año se leía el libro Canon de Avicena y el noveno libro de Razi. En el tercer año, aforismos de Hipócrates y obras de Galeno. En el siglo IX se fundó un hospital en Bagdad, con un modelo similar a Judin-Shapur. Luego se creó otro más grande, donde trabajaban 25 médicos con sus discípulos. Este hospital fue destruido en el año 1258. En total hubieron 34 hospitales en el territorio islam. Estos hospitales se usaban para la atención de los enfermos y también como escuelas donde los discípulos aprendían la práctica médica y al final debían realizar un examen aplicado por los médicos mayores. En los hospitales existían áreas destinadas a los enfermos, cocinas, bodegas y bibliotecas con muchos libros de medicina. La ciudad de Córdoba fue la que más libros tenía, unos 100.000 volúmenes. Las prácticas médicas eran reguladas por Isba, una oficina religiosa que regulaba las profesiones, entre ellos los cirujanos, botícaros y vendedores de perfumes. Las disecciones estaban completamente prohibidas y la anatomía se aprendía únicamente de los libros. En el año 1236, Fernando II conquista Córdoba y en el año 1258 Bagdad es destruida por los mongoles. Poco a poco la civilización árabe fue desapareciendo del Medio Oriente, pero su cultura dejó huellas muy profundas en la historia. La contribución principal de los árabes a la medicina fue la preservación de los textos griegos, los cuales hubieran desaparecido mucho tiempo atrás, y también lograron mantener la práctica médica lejos de la religión, ya que en países como España, Egipto y Siria la medicina estaba limitada a la iglesia. Medicina monástica. Durante el siglo VI hubo acontecimientos que hicieron del estudio de la medicina exclusivo en conventos y monasterios. Entre estos está la guerra entre Bizancio y los bárbaros y la peste negra. En los conventos se encontraban los escasos hospitales del occidente. La medicina monástica surgió en Montecassino, donde San Benedicto fundó un hospital de su orden, y Casiodoro, un distinguido filósofo y médico, construyó otro en Equilace. Carlomagno, en el año 805, ordenó que el estudio de la medicina se incluyese en sus programas de estudios escolares. El monasterio de Montecassino obtuvo una gran fama a finales del siglo IX, ya que el Papa Víctor III escribió 4 libros sobre los milagros de San Benedicto, donde cuenta la historia de cómo el rey Enrique II de Baviera se encontraba enfermo de gravedad por un cálculo biliar, y San Benedicto se le apareció en un sueño, lo operó y al despertar el rey se encontraba curado. La medicina monástica empezó a decaer en el siglo X, ya que los monjes se apartaban de sus obligaciones religiosas debido a la alta demanda médica que existía en ese tiempo. Esto llevó a los concilios de Reims a restringir las actividades médicas de los monjes para luego prohibirlas. Durante la captura de Jerusalén en el año 1099, se encontró un hospital cristiano atendido por unos pocos monjes que se nombraron los Hermanos Pobres de San Juan. Este hospital atendía a los peregrinos que se dirigían a la Tierra Santa. Los cruzados, que pretendían conquistar Jerusalén, les ofrecieron edificios y tierras donde este hospital fue creciendo y los monjes formaron una secta religiosa con el nombre de los Caballeros de San Juan.
Cuando Jerusalén cayó en manos de Saladino, los caballeros de San Juan fueron desplazados en repetidas ocasiones hasta lograr formar un estado soberano en Rodas. Este estado poseía su propio ejército, leyes, cuerpo diplomático y sobre todo un gigantesco hospital. Pero con la conquista de Solimán el Magnífico en el año 1522, los caballeros fueron expulsados nuevamente y peregrinaron durante 7 años hasta llegar a Malta, donde el emperador Carlos V les obsequió un territorio donde construyeron un nuevo hospital y se cambiaron el nombre a Caballeros de Malta. Esto duró hasta el año 1798, cuando Napoleón los volvió a expulsar, haciendo que se desplazaran hacia Roma. La teoría humoral de la enfermedad fue la más practicada con agregados religiosos. La anatomía aún era estudiada en base a los libros de Galeno, y muchos médicos no habían visto más de una disección en toda su vida. El diagnóstico de las enfermedades se basaba en la inspección y estudio de la orina, la sangre y el esputo. La toma del pulso fue olvidada con el paso del tiempo. El tratamiento de enfermedades se basó en el principio contraria contraris, que establecía 4 generalidades. 1. Sangría realizada por flebotomía, que consistía en la eliminación del humor excesivo causante del desequilibrio de la persona, o sea, la enfermedad. Este se realizaba por medio del sangrado de la persona, que debía realizarse en un día, hora y estación anual específica. Se usó con mayor frecuencia en el siglo XVIII. 2. Dieta. En los tiempos hipocráticos, la restricción de alimentos fue uno de los principales métodos terapéuticos para evitar la generación de humor responsable de enfermedades. 3. La purga. Facilitaba la eliminación de humor causante de enfermedades por medio de los intestinos. Surgió en Egipto y fue popular por mucho tiempo, desde el siglo XI hasta el XX. 4. Droga a base de distintas plantas con propiedades curativas. Normalmente se creaban a base de 20 hojas diferentes. La eteriaca, creada por el médico Andrómaco, fue la droga más compleja contra venenos. Tenía 64 hojas diferentes. Las enfermedades mentales eran atendidas por sacerdotes que realizaban exorcismos. Los médicos no realizaban cirugías, eso estaba en manos de cirujanos y barberos. De igual forma, los cirujanos no acudían a la universidad, se les consideraba de clase baja y sin conocimientos médicos. Los barberos ejercían las mismas funciones que los cirujanos, por ello estos últimos crearon un gremio donde exigían que se les permitiera estudiar medicina y que los barberos dejaran de ejercer la cirugía. Al final, ambas profesiones fueron admitidas en las universidades médicas y entrenados para efectuar cirugías como iguales, hasta el año 1745. Salerno. Desde mediados del siglo IX se tenían noticias de la existencia de una escuela de medicina en Salerno, muy cerca de Nápoles. Salerno se transformó en un centro de excelencia médica, donde 4 culturas trabajaban en conjunto: la judía, la griega, la árabe y la latina. La escuela de Salerno era fundamentalmente práctica y estaba dedicada al tratamiento de los enfermos. Tenían poco interés en las teorías y en los libros clásicos. Un día, un famoso profesor de cirugía, Rogerius Salerminatus, escribió La Cirugía Rogeri en 1170, que fue el primer libro de texto medieval de cirugía que dominó la enseñanza de la materia por más de un siglo en toda Europa. La Cirugía Rogeri es un libro típicamente salermitano, claro, breve y práctico, sin largas y tediosas citas de otros autores. Cada afección quirúrgica se describe en forma sumaria y el tratamiento se discute con parsimonía. Otro libro famoso de todos los producidos en Salerno fue el Regimen Sanitatis Salerminatus. Este régimen consta de 10 secciones, empezando por higiene, luego drogas, anatomía, fisiología, etiología, semiología, patología, terapéutica, clasificación de las enfermedades, práctica de la medicina y el epílogo. Se trata de una serie de observaciones simples y consejos tradicionales derivados de ellas, sin apelación a algunas autoridades o a magias o a los astros. Este libro estaba escrito en un latín sencillo y bastante claro. A finales de la Edad Media, en el campo de la medicina destacan 2 precursores interesantes. Uno, Jean Fernel, fue un filósofo, matemático, astrónomo, filólogo y médico, y aunque este último solo haya sido por razones económicas, Jean Fernel tuvo un gran éxito como médico. Su libro más famoso y uno de los más leídos entre los siglos XVI y XVII está titulado como Medicina, que se divide en 3 secciones designadas para
fisiología, patología y terapéutica. La primera sección es una descripción de la anatomía humana, los temperamentos, el calor innato, los humores y la procreación humana, entre otros temas. La segunda sección corresponde a la patología. Se tratan de las enfermedades y sus causas, síntomas y signos, el pulso y la orina, fiebres, enfermedades y síntomas de las partes, padecimientos subdiafragmáticos y anormalidades del exterior del cuerpo. Philippus Bombatus, el cual adoptó el nombre de Paracelsus, era un personaje que tenía un carácter difícil y tenía diferencias de ideas muy heterodoxas con posturas arrogantes y lenguaje agresivo, y que condenaba a la medicina que no estuviese basada en la experiencia. Este personaje publicó un pequeño libro llamado Volumen Medicinae Paramirum, en el cual se presentan las principales teorías sobre la enfermedad. En él distinguió las 5 causas principales de la enfermedad, considerada como las 5 esferas o 5 principios, entre las cuales se encuentran 1. La influencia de las estrellas, 2. Que no incluye solo tóxicos sino también el ambiente, 3. La conflexión del organismo, 4. El alma, y 5. Los padecimientos enviados por Dios y que son incurables. El Renacimiento ocupa el periodo comprendido entre los años 1450 y 1600. Se caracteriza por 2 tipos generales de actividades. 1. Los humanistas, cuyo interés es la recuperación de los clásicos griegos y latinos. Y 2. Las científicas, cuya mirada estaba dirigida al futuro y no al pasado. Entre los factores que causaron el Renacimiento se encuentran 1. La invención de la imprenta, la cual hizo accesibles las ideas clásicas a una población mayor. 2. El descubrimiento del Nuevo Mundo, con la existencia de grupos humanos con culturas totalmente nuevas e independientes de las europeas. 3. La nueva cosmogonía, que concibe a la Tierra como el centro del universo celeste y al hombre como la criatura más importante de todo el universo, objeto principal de la creación divina. La fractura de la hegemonía religiosa y secular de la Iglesia católica, apostólica y romana. 5. El concepto secular de Estado. Hasta antes del Renacimiento, la autoridad descansaba en los príncipes, en los párrocos y otros miembros de la Iglesia. Esta estructura simple empezó a cambiarse por el concepto secular de Estado. 6. Transformación del idioma. Con el desarrollo de la imprenta empezaron a usarse distintos idiomas nacionales que favorecieron al número de posibles lectores y la emergencia del concepto secular del Estado. 7. El divorcio de las culturas orientales. Durante el Renacimiento se inició el rechazo de las culturas orientales, pero naturalmente quedaron muchos residuos de ellas incrustados en el mundo oriental. El mejor ejemplo es la Biblia. 8. Interés en el individuo. El hombre renacentista enfocó su interés en sí mismo, en sus propiedades, cualidades y capacidades tanto actuales como potenciales y menos en aspectos religiosos. Y 9. La emergencia de la ciencia moderna. La ciencia moderna es un producto del Renacimiento, ya que aquí fue cuando se renunció a las explicaciones sobrenaturales y se adoptó a la realidad como último juez de nuestras ideas sobre la naturaleza. Revolución anatómica. Como ya se ha mencionado antes, Mondino representa el primer paso de la revolución que tardó 2 siglos en dar el siguiente. En la Universidad de Bolonia, las disecciones anatómicas fueron reconocidas oficialmente en 1405. Lo mismo ocurrió en la Universidad de Padua en 1429. Montpellier se le había adelantado, pues las disecciones públicas se las aceptaron en 1377, mientras que en París no se instituyeron sino hasta 1478. El segundo paso en la revolución anatómica no lo dieron los médicos, sino los artistas. Grandes maestros de la pintura como Verrocchio, Mantegna, Miguel Ángel, Rafael, Durero, hicieron disecciones anatómicas en cadáveres humanos y dejaron dibujos de sus estudios. Uno de los más grandes anatomistas de esa época fue Leonardo da Vinci, porque en sus cuadernos es posible reconocer la transición entre el artista que desea mejorar sus representaciones del cuerpo humano y el científico cuyo interés es conocer mejor su estructura y su funcionamiento. El tercer paso en la revolución anatómica del siglo XVI lo dio un médico belga, Andreas Vesalio, quien nació en Bruselas y se dice que murió en la isla de Sante. Vesalio representa la quinta generación de médicos en su familia. En 1533, Vesalio inició sus estudios de medicina en la Universidad de París,
con Jacobus Silvius, el anatomista, y en 1537 se mudó a Padua, y ahí su carrera fue meteórica, pues ese mismo año se graduó de médico y al día siguiente el ilustre Senado de Venecia lo nombró profesor de cirugía, lo que incluía entre sus obligaciones la enseñanza de la anatomía. El joven profesor, pues tenía 23 años, inició sus lecciones de anatomía humana con un éxito sin precedentes, debido a tres factores principales. Número 1. Sus conocimientos directos de la materia, que ya eran considerables. Número 2. Su práctica de realizar personalmente y sin ayuda de prosectores todas las disecciones. Y número 3. Su uso de diagramas o esquemas para ilustrar distintos detalles anatómicos. Los 5 años que vivió en Padua fueron suficientes para producir su obra maestra, su inmortal fábrica, que apareció en 1543. El título completo del libro de Vesalio es De Humane Corporis Fabrica y está organizado de forma típicamente galénica. Consta de 7 partes. La primera dedicada al esqueleto y las articulaciones, la segunda a los músculos estriados, la tercera al sistema vascular, la cuarta al sistema nervioso periférico, la quinta a las vísceras abdominales y a los órganos genitales, la sexta al corazón y a los pulmones y la séptima al sistema nervioso central. El libro termina con un pequeño capítulo sobre algunos experimentos fisiológicos, como esplenectomía, afonía por sección del nervio recurrente, parálisis muscular después de sección medular, sobrevivencia del animal después de abrir el tórax, si la respiración se mantiene con un fuelle, etcétera, etcétera. Otros anatomistas que contribuyeron al gran progreso de esa disciplina en el Renacimiento fueron Bartolomeo Eustaquio, un galenista de Roma cuyos trabajos principales se publicaron 2 siglos más tarde, por lo que tuvo poca influencia en su tiempo, pero que hizo casi tantos descubrimientos como Leonardo o Vesalio. Introdujo el estudio de las variaciones anatómicas, describió e ilustró los hilios pulmonares con gran detalle, pero sobre todo produjo una lámina del sistema nervioso simpático tan perfecta que Singer dice: dudo que se haya presentado una imagen mejor y más clara de las conexiones de ese sistema hasta nuestros días. Curiosamente, Eustaquio no ilustró la trompa por la que se le conoce, que por otro lado la era conocida por Alcemos y por Aristóteles, pero en cambio describió el conducto torácico casi un siglo antes que Jean Piaget. Revolución quirúrgica. El impulso que recibió el estudio de la anatomía con la fábrica de Vesalio fue definitivo e irreversible, pero además rebasó los límites de esa ciencia e influyó poderosamente en el desarrollo de otras ramas de la medicina, en este caso la cirugía, la fisiología y la medicina interna. Otros factores ya mencionados también participaron, pero uno tan importante como inesperado fue la guerra. La cirugía se desarrolló a pesar de que los cirujanos no poseían ni conocimientos ni medios adecuados para controlar el dolor y la hemorragia ni para combatir la infección. Ambroise Paré nació en Hersen, suburbio de Laval, en Bretaña. Tenía entonces 19 años de edad y era su primera experiencia en la guerra. Pero en ella hizo su primer descubrimiento. Las heridas por armas de fuego evolucionan mejor cuando no se tratan con aceite hirviendo, como se había tradicionalmente, debido a la creencia de que la pólvora era venenosa. Este descubrimiento fue por serendipia, ya que un día el joven cirujano se le acabó el aceite, y entonces trató un grupo de heridos por arcabuz con un digestivo preparado con yema de huevo, aceite de rosas y agorras. Paré relata este episodio como sigue. Paré regresó a París y publicó su primer libro. Se estableció el patrón que iba a seguir durante casi toda su vida. Después de participar en alguna guerra como cirujano, regresaría a París a ejercer su profesión y a escribir sus experiencias en nuevos libros. Su segundo libro apareció en 1549 y es un tratado de anatomía dirigido a cirujanos, pero sin ilustraciones. Paré corrigió este defecto en la segunda edición, en 1561, reproduciendo muchas láminas de Vesalio y dándole crédito como un hombre tan bien versado en estos secretos como el que más en nuestro tiempo. En 1549, en el sitio a Bolonia,
hizo otro gran descubrimiento al no cauterizar el muñón de los amputados para cohibir la hemorragia, sino hacerlo por medio de ligaduras de los vasos arteriales y venosos seleccionados. Paré publicó su obra Dix livres de la chirurgie, o 10 libros de la cirugía en español, en donde critica el uso del cauterio y describe la ligadura de los vasos para controlar la hemorragia en las amputaciones. La vida y las obras de Paré hicieron por la cirugía lo que Vesalio hizo por la anatomía. Paré compartía muchas de las supersticiones de su tiempo. Creía que las brujas causaban desgracias, que los astros influían en las enfermedades, que la plaga se debía a la voluntad divina, que existían monstruos imaginarios. Tiene un libro famoso sobre el tema, por cierto, y otras más. En cambio, se enfrentó a las creencias de que el polvo de momia y el del cuerno de unicornio tenían propiedades maravillosas, y en un librito precioso examina críticamente y refuta para siempre tales supercherías. Pero quizá la contribución más importante de Paré a la cirugía fue su propia personalidad, el ejemplo de su esfuerzo serio y continuo por aumentar sus conocimientos de anatomía y la habilidad en su práctica profesional. Podemos concluir que a lo largo de la historia siempre ha existido la necesidad humana de sobrevivir a la muerte, sobrevivir a las enfermedades y a las guerras. El pensamiento científico y la evolución de la medicina surge a la necesidad antes mencionada. Sin embargo, durante la Edad Media, siglo IV, siglo XV, existe un estancamiento. Este termina hasta que se inicia el Renacimiento, siglo XV, siglo XVII. Podemos apreciar que la medicina religiosa cristiana es una resignación humana que busca una oportunidad de salvación. Se consolida más en el Imperio Bizantino cuando se convierte en una medicina dogmática basada exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Por otro lado, los árabes rescatan los antiguos libros griegos, también separan la práctica médica de la religión. En el siglo VI, la medicina monástica se realiza en los conventos y monasterios debido a la guerra de Bizancio y a la peste negra. Los monjes se empiezan a alejar de sus obligaciones religiosas y se les prohíbe la práctica médica en el siglo X. La práctica médica se basó en la teoría humoral, en el diagnóstico de la orina y en el principio contraris, que menciona la eliminación de humor acuoso mediante flebotomía, purga, etc. Las cirugías estaban a cargo por barberos y cirujanos, personas que no tenían conocimiento médico. Sin embargo, más adelante se les acepta en las escuelas. Antes del Renacimiento, en el preludio, aparece Jean Fernel y Paracelsus, que intentan cuestionarse sobre las causas de las enfermedades. La imprenta y el descubrimiento del Nuevo Mundo y la fractura de la hegemonía de la Iglesia Católica son sucesos que propician el Renacimiento. En el Renacimiento, dos corrientes se hicieron presentes. Los humanistas buscaban recuperar el conocimiento de los griegos y los científicos pensaban hacia el futuro. En esta etapa se renuncia a las explicaciones sobrenaturales. La revolución anatómica empieza cuando se aprueban las disecciones en 1405 en Bolonia y en 1429 en Padua. Leonardo da Vinci era un artista que quería mejorar sus representaciones, pero también era científico porque quería conocer estructuras y funcionamiento. Vesalio es el personaje más importante de la revolución anatómica porque le aporta al mundo el libro La Fábrica. En este se describe el sistema nervioso, el esqueleto, el sistema muscular, etc. La revolución quirúrgica se cuestiona las antiguas formas en que se curaban las heridas. Paré es el personaje más importante porque aporta grandes descubrimientos como la ligadura de vasos en vez de cauterizar una hemorragia.